En los rincones más oscuros de la mente humana, habita algo que pocos se atreven a mirar. Personas comunes que, sin aviso, se transforman en monstruos capaces de los actos más inimaginables. Hoy, viajaremos a través de la historia para conocerlos. Los 13 asesinos seriales más aterradores del mundo. Historias reales, que te harán dudar de todo lo que creías saber sobre el mal. 1. Dennis Rader, el asesino BTK. Bind, Torture, Kill. Durante 3 décadas, Dennis Rader vivió como un vecino ejemplar. Padre de familia, líder de iglesia, empleado modelo. Pero en la oscuridad, era el temido BTK Killer. Atar, torturar, matar. Entre 1974 y 1991, asesinó a 10 personas en Wichita, Kansas. Disfrutaba dejar notas detallando sus crímenes, burlándose de la policía con una mezcla de orgullo y sadismo. Fue capturado en 2005, gracias a un disco floppy que él mismo envió al FBI. La ironía: el asesino más meticuloso cayó por su propia vanidad. 2. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer asesinó a 17 hombres jóvenes. No solo los mataba, los descuartizaba, los fotografiaba y conservaba partes de sus cuerpos en su departamento. Su objetivo era crear zombies, con ácido y perforaciones en el cráneo, para que no lo abandonaran jamás. Cuando fue arrestado, la policía encontró cabezas en el refrigerador y barriles con restos humanos. Dahmer fue asesinado en prisión en 1994. Su caso sigue siendo uno de los más espeluznantes de todos los tiempos. 3. Aileen Wuornos, la Dama de la Muerte. Prostituta, víctima de abusos y sobreviviente. Aileen Wuornos mató a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990. Aseguraba que lo hizo en defensa propia, tras años de violencia y maltrato. Pero las evidencias mostraban otra cosa. Una mente dañada, llena de odio hacia los hombres. Fue ejecutada en 2002, y sus últimas palabras fueron: "Volveré con Jesucristo". Su historia inspiró la película Monster, protagonizada por Charlize Theron. 4. David Berkowitz, el hijo de Sam. En 1976, Nueva York vivía aterrada. Un hombre disparaba a parejas desde su coche y dejaba cartas firmadas como "el hijo de Sam". David Berkowitz decía obedecer las órdenes de un demonio que vivía en el cuerpo del perro de su vecino. Mató a 6 personas e hirió a 7 más. Fue capturado en 1977 gracias a una multa de estacionamiento. Hoy cumple cadena perpetua y dice haberse entregado a Dios. 5. John Wayne Gacy, el payaso asesino. De día, John Wayne Gacy organizaba fiestas infantiles disfrazado de payaso. De noche, torturaba y asesinaba jóvenes a quienes contrataba para trabajar. Enterró 33 cuerpos bajo el suelo de su casa. Cuando lo arrestaron, dijo: "Los payasos pueden salirse con todo". Fue ejecutado en 1994. Sus máscaras y dibujos se exhiben hoy como un símbolo del horror americano. 6. Ted Bundy, el rostro del mal. Atractivo, inteligente, carismático, y detrás de esa sonrisa, uno de los depredadores más letales de la historia. Ted Bundy confesó haber asesinado a más de 30 mujeres en los años 70. Las atraía fingiendo estar herido, y luego las secuestraba y asesinaba brutalmente. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Sus últimas palabras fueron: "Denle mi amor a mi familia y a mis amigos". Pero nadie olvidará su sonrisa, la misma que mostraba mientras describía cómo mataba. 7. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Entre 1978 y 1990, este profesor soviético mató a más de 50 personas, entre niños y mujeres. Los atraía a los bosques cercanos a las estaciones de tren. Los torturaba, los mutilaba y, en ocasiones, comía partes de sus cuerpos. Durante años, la Unión Soviética negó su existencia, pues, en el socialismo no había asesinos. Fue ejecutado en 1994 con un disparo en la cabeza. Hasta el final, sonreía al recordar sus crímenes. 8. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Con más de 300 víctimas, la mayoría niñas, Pedro Alonso López es considerado uno de los asesinos más prolíficos del mundo. Actuó en Colombia, Ecuador y Perú durante los años 70.
Fue arrestado en 1980 y confesó sus crímenes sin remordimiento alguno. Condenado a solo 16 años de prisión, fue liberado en 1994 y nunca se supo más de él. Un monstruo libre en algún lugar del continente. 9. Richard Ramírez, el acechador nocturno. Entre 1984 y 1985, Los Ángeles vivió noches de terror. Un hombre entraba a las casas al azar, mataba brutalmente y dejaba símbolos satánicos en las paredes. Richard Ramírez, el Night Stalker, adoraba a Satanás y decía matar en su nombre. Cuando fue arrestado, gritó ante la prensa, «¡Salve Satán!». Murió en prisión en 2013, pero su mirada sigue siendo una de las más inquietantes jamás fotografiadas. 10. Albert Fish, el abuelo que comía niños. En los años 20, Albert Fish parecía un anciano inofensivo, pero detrás de esa apariencia se escondía un caníbal y sádico. Asesinó y devoró niños, enviando cartas a los padres donde detallaba lo que había hecho. En su cuerpo se encontraron más de 20 agujas clavadas, que él mismo se introducía para sentir placer. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Los técnicos dijeron que tardó más de lo normal en morir, como si el infierno no quisiera recibirlo. 11. Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Inspiración para Psicosis y El silencio de los inocentes. Ed Gein exhumaba cadáveres para fabricar lámparas, sillas y ropa con piel humana. En 1957, la policía encontró su casa llena de restos humanos. Decía que quería revivir a su madre muerta. Nunca fue ejecutado, pero su legado se convirtió en la base del terror moderno. 12. Jack el Destripador, el fantasma de Londres. Londres, 1888. Un asesino mutilaba prostitutas en el barrio de Whitechapel. Nunca fue atrapado. Solo dejó 5 víctimas confirmadas y cartas enviadas a la prensa, firmadas como Jack the Ripper. Su identidad sigue siendo un misterio, pero su nombre se convirtió en sinónimo de miedo eterno. 13. Harold Shipman, el Doctor de la Muerte. Un médico británico que asesinó a más de 200 pacientes. Les aplicaba dosis letales de morfina, luego firmaba los certificados de defunción con una sonrisa. Era querido, respetado, y nadie sospechó durante más de 20 años. Murió en prisión en 2004. Su historia demostró que el mal no siempre lleva máscara. A veces viste bata blanca. Cada uno de estos nombres representa una cara del horror humano. Personas que caminaron entre nosotros, que respiraron el mismo aire y que convirtieron la vida en su propio experimento de muerte. No todos los monstruos viven en la oscuridad. Algunos saludan y sonríen. El mal adopta muchas formas, pero lo más aterrador es cuando luce exactamente como nosotros. Si te atreves a seguir explorando la oscuridad, suscríbete y acompáñame en el próximo relato, aquí, en Ecos del Horror.